¿Cómo está usted? Buenos días, Alejandro. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Nos gustaría saber cuál es su visión, primero general, luego puntualizaremos en el tema de las flores, de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, de imponer estos nuevos aranceles, no solamente a Ecuador, sino a la mayor parte de países del mundo que tienen con los que tiene relaciones comerciales. Para nuestro país, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué puede pasar con el Ecuador respecto de este 10%? Bueno, a ver, esto lo anunció desde que estaba en campaña. El presidente Ujú. Trump fue muy claro en que decía que él no estaba convencido en los acuerdos comerciales, ni las preferencias arancelarias, ni nada de esos mecanismos, y que él creía que lo interesante era hacer un uno a uno con los países. Lo que era difícil de interpretar era qué significa uno a uno. ¿Es un dólar a un dólar? ¿Es un dólar de arancel contra un dólar de arancel? ¿Es ítem por ítem? No sabemos. El tema es que esto ya lo venía trabajando. Es más, la ley que autorizaría el Congreso al gobierno americano para poder justamente transar estas cosas está casi lista, está prácticamente lista. ¿Qué impone el presidente Trump? Impone una medida rápida de sobretasas arancelarias, porque él puede hacerlo, el Congreso es el único que puede modificar el Ujú. arancel, pero él puede imponer tasas, sobretasas, y la impone al mundo entero, con un mínimo del 10% y en algunos casos está llegando al 57, 56%. Ecuador está entre los del 10%. Eso significa que Ecuador tiene que, si es que le interesa, obviamente, que yo creo que sí, le Ujú. tiene que entrar a transar con el gobierno americano. Eh, no es un TLC, no es un acuerdo comercial, es una forma acelerada de forzar al mundo entero a transar. ¿Cuál es el objetivo del presidente Trump? Es bajar el costo de ciertas importaciones a Estados Unidos que le interesan y bajar el costo de acceso a los mercados de exportación de Estados Unidos en los productos que le interesan. Esa es su misión. Ujú. La forma es un poco salvaje, es un poco brutal, porque obviamente no estás negociando uno a uno, sino estás negociando formalmente uno a uno, pero con tu competidor al lado listo para adelantarse, buscar una jugada distinta. O sea, esto va a ser bien difícil en el sentido de entender que cada país va a tener su propia motivación. Imagínate el día que salió el decreto a la hora y Ajá. 43, hora y 45, Israel anunció ya públicamente que bajaba a cero todos sus aranceles con Estados Unidos. Claro. Ese mismo día, pues Canadá dijo que si es que esto se mantiene con ellos tienen el 25% de arancel en ciertos productos, que básicamente ellos iban a hacer una retaliación comercial Ujú. contra ellos. O sea, hay dos tipos de reacciones, ahora hay que ver cuál se escoge. Yo estoy seguro, y aquí es donde para mí esto es importante, porque esta es tal vez la mejor oportunidad del Ecuador de entrar en un esquema parecido a lo que buscábamos en un acuerdo comercial, sin ser un acuerdo A comercial un y de TLC, claro. manera, sí, y de manera aceleradísima, ¿no? Porque esto va a ser rápido. O sea, si esto pensamos que esto va a ser 4 meses, 5 meses, estamos equivocados. Esto es días. Esto Ujú. es mm, una semana, a lo mucho. Entonces, hay que entender que estos ritmos son lo importante. Hay que entender que tienes que estar viendo a tus competidores, que no necesariamente es Colombia solamente. En Ujú. el caso del camarón es Indonesia, Tailandia. Entonces, todos ellos van a moverse. Tenemos que entender que todo eso va a acelerarse y reaccionar rápidamente. Tenemos que tener los escenarios listos. Por suerte, con el gobierno hemos trabajado en estos escenarios. Nosotros hemos ayudado mucho porque obviamente eh, tenemos una fuerte afectación en flores, pero más allá de eso, en el sector exportador nos interesa que todo esto funcione bien para el Ecuador, no necesariamente solo para el sector exportador. Claro. Alejandro, bueno, y también entiendo que por lo menos de primera mano muchos exportadores que ya habían prevendido, por decirlo de alguna manera, sus productos, tendrán que renegociar con los clientes que acepten ese 10% mientras las cosas se arreglan, ¿no? Eso también debe estar en los planes. Sí, eso es parte de la dificultad de este plan o parte de las consecuencias, digamos, de este Ujú. plan, y es que todo lo que negociaste probablemente desde el sábado, desde pasado, mañana, perdón,
ya esas reglas cambian, ¿no? Es decir, todos esos números van a cambiar, quién asume el 10%, quién asume el 15%, si es que es compartido. Es decir, todo eso son las realidades que tenemos que enfrentar, lastimosamente. Por suerte, te digo, creo yo, es mi parecer, el gobierno ecuatoriano está reaccionando bastante bien. Ayer se envió la carta de intención, lo cual es bueno. Sí, ese mensaje era súper importante. Sobre todo Estados Unidos tiene que saber en qué lado estás, ¿no? O sea, ¿estás en el lado que quieres negociar o estás en el lado que quieres pelear arancelariamente? Eso es súper importante. Y tener bien clara cuáles son esas estrategias definidas para poder entrar a transar. No es un TLC per se, por si acaso. Un TLC aborda mucho más que solamente aranceles, pero esto es una especie de negociación arancelaria rápida, ¿no? O sea, esto es como estos fast dates de los solteros, ¿has visto? Que necesitas ser medio ágil y si es que no eres ágil te quedas sin pareja, ¿no? Es más o menos así, esto va a ser esto. Juego de guerra. Claro. A ver, no sé cómo va a ser con el tema de las flores, pero por ejemplo, en la relación comercial con la exportación de camarones no parece tan malo, ¿no? Porque los competidores naturales del Ecuador, Vietnam, India, Indonesia, Tailandia, tienen un arancel más alto, que tendrán que negociarlo también, y a largo plazo puede resultar no malo, más bien bueno para el Ecuador. Pero en el caso de las flores, me gustaría saber cuál es la posición de ustedes hoy versus sus naturales competidores. Claro, el competidor nuestro en flores es Colombia. Ellos tenían 0% arancel porque tenían básicamente el TLC en marcha, ¿no? Entonces, ellos pasan al 10%. Nosotros teníamos 6.8% y con esto pasamos a un arancel efectivo del 16.8%. Es decir, la diferencia se mantiene, no hay diferencia sobre esa brecha, pero el tema aquí es quién va a actuar más rápido, quién va a actuar mejor, quién va a conseguir qué y quién se va a quedar dormido. O sea, el beneficio temporal, y esto hay que entender, porque esto es temporal. Si nosotros pensamos que el señor Trump amaneció un día y simplemente quiso volverle a Estados Unidos 17% más caro, no, Claro. o sea, eso no es lógico, ¿no? Es decir, todo esto tiene un propósito y el propósito es negociar rápido, negociar, te diría brutalmente. Entonces, ese beneficio, entre comillas, que tendría, por ejemplo, el camarón ecuatoriano frente a sus pares en Asia, yo no creo que dure mucho tiempo. O sea, cuando te digo que no dure mucho tiempo, te estoy diciendo días, probablemente meses. Entonces, hacerse mucho la ilusión de que esto es una maravilla o una pesadilla, estamos equivocados. O sea, para mí también, por ejemplo, en el caso de Flores, pensar que todo está status quo porque Colombia simplemente mantiene la diferencia con nosotros, no. Porque si Colombia negocia rápido y reduce rápido, la brecha ya no es 6.8, es 17%. Ya es Claro. inmanejable, ¿no? O sea, ya ahí sí Claro. estás fuera de esquema. Y uno tiene que entender que esto es como ¿cómo se llama esta serie del calamar, ¿no? Es decir, Ah, está ya, poniendo ya. a prueba la reacción humana, es decir, ¿qué hago? ¿No? Porque no solamente estoy negociando con mi mejor comprador o mi mayor comprador, sino que tengo a mi competidor aquí al lado haciendo lo mismo. Ujú. Es decir, Claro, pero esto, Alejandro, en dime. todo caso, es fundamental que los exportadores estén en una especie de línea común con el gobierno, porque el gobierno es el que ajusta los aranceles. Entiendo que por ahí tienen que ir, ¿no? Sí, a ver, es aranceles y es algunas otras medidas que realmente lo que hacen es interrumpir el comercio de manera Ya. que lo vuelve costoso, ¿no? Es decir, Ujú. Estados Unidos hizo ese análisis. Si uno lee el análisis del USTR que publicó el día lunes, va a ver que, por ejemplo, en temas arancelarios, Estados Unidos no es que tiene mucho tema arancelario. Tiene aranceles en todos los productos, casi todos los productos hacia el Ecuador, Ujú. pero no es un tema tan grande, tan pesado. Más Ujú. está en otros aspectos, como por ejemplo estos cupos famosos que le llaman, la normativa, por ejemplo, de vehículos que favorece a los chinos y no necesariamente al resto de vehículos. Es decir, hay algunas cosas que son transables rápidas y otras que probablemente tomen su tiempo. Eh, pero bueno, creo que es interesante. O sea, por ejemplo, materias primas como el acero, ¿no?
Es absurdo. Ecuador tiene creo que 65% arancel. Me parece absurdo. Es decir, yo me he visto que somos unos grandes productores de acero y más bien veo que la construcción sigue subiendo de precio. Me parece que acero, por ejemplo, es una cosa que entraría fácil, ¿no? Es decir, algo que sería muy, muy fácil de canjear aquí. Sin riesgo a que si es que mantenemos un arancel bajo o en cero, no creo que nos vaya a afectar mayormente nada. Claro. Y como te digo, todos esos escenarios, entiendo que el Ministerio de Comercio ya los tiene listos. Nosotros hemos trabajado en varios de esos escenarios porque obviamente la sensibilidad de exportación en este caso es muy alta. En el caso de flores, 50% va a Estados Unidos, ¿no? En el caso del banano, si no estoy equivocado, es como 31%. En el caso del cacao es como 32%. O sea, es bastante fuerte en el sentido de que no conseguir, porque también uno no puede quedarse quieto, ¿no? Eso también te iba a decir. La medida de Trump tiene una cosa muy clara que dice, conforme los países vayan avanzando en favorecer o desfavorecer este mutuo acuerdo o mutuo trato, nosotros también iremos reaccionando. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sobretasa puede ir para abajo, más aranceles de abajo, o podemos ir para arriba. Para arriba, claro. Todo esto, ya no sé cómo llamarle, ¿no? Es decir, yo ya dije esto del speed dating, después dije esto del calamar, ahora ya le veo juego como del un juego calamar de guerra. Sí, hay muchos escenarios que vas a tener que jugar y rápido. Esto no es un tema que lo podemos dejar pasar un mes. Gracias, Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, por esta clara exposición. Un abrazo, Alejandro. Gracias, muy amable. Encantado, que estés bien. Chao.